Buenas tardes, nuevamente estamos con ustedes, aquí su siervo, ministro Julio Servir, Iglesia Misionera Maranata Sacramento. Traemos un tema hoy que le pusimos Jefté, una oveja negra o un héroe, y vamos a orar para darle comienzo a este estudio y pedirle al Espíritu Santo, como siempre, que nos guíe, nos ilumine y nos unja. Padre Santo, amantísimo Señor de los cielos, en el nombre de Jesús, venimos a usted, Señor, con un corazón humilde, buscando la inteligencia, buscando la sabiduría, buscando el entendimiento y buscando, Señor, esa unción preciosa que solamente usted nos puede dar. Une mis labios, yo he hecho mi trabajo, preparándome, Señor. Ahora le ruego que usted nos unja tanto a mí como al que está al otro lado de la cámara. Unge su mente, su corazón, para que todos podamos, Señor, recibir bendición a través de este estudio. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Para usted la obra, para usted la gloria, para usted la honra y para usted, Señor, la majestad divina que se merece todo. Usted es digno y suficiente de ser adorado, de ser amado y de ser honrado. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer en el libro de Jueces, capítulo 3, versículos 7 y 8. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán-Rizataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Rizataim 8 años. Amados hermanos, vemos tristemente que la historia de Israel se repite y se repite una y otra vez. Israel cae en idolatría repetidamente, como leímos en el versículo 9, y hermanos, versículo 9 es bien claro. Dice el versículo 9 así: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. ¿Nos acordamos de Caleb? Claro que sí. Caleb fue uno de los 12 espías y fue uno de los que entró a la tierra prometida. ¿Recuerdan? Josué y Caleb. Y los restos de José, que venía de Egipto, el gran gobernador de Egipto. Hermanos, vamos a leer otro versículo para que vayamos viendo cómo nos vamos dirigiendo en la historia, para que así vayamos entendiendo poquito a poco cómo se van desarrollando los hechos. Jueces 3, el versículo 9 y el versículo 11. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y lo libró esto Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, que lo leímos. Ahora el versículo 11: y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Hermanos, 40 años, toda una vida. Continuamos leyendo para que
vayamos agarrando, como dicen, el sabor del estudio o prédica, como se le quiera llamar. Jueces, capítulo 10, versículo 6 y versículo 7. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot y a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab y a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová. Hermanos, esta es una ensalada de dioses, qué horrible y qué terrible. Y no le sirvieron, y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. Y a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Qué triste, hermanos, bien triste. Yo puedo ver aquí nombres, estamos viendo aquí nombres como Baales. Los Baales vienen desde la época de Elías, desde la época de la Chabela, Jezabel, así le digo yo. Astarot. Astarot es una diosa cananea que viene desde Babilonia. Veo a los dioses de Siria. Los dioses de Siria, los ingratos dioses que los israelitas desviaron su atención. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Ahí vamos. A los dioses de Sidón. Sidón y Tiro eran dos ciudades hermanas a la orilla del Mediterráneo. A los dioses de Moab. Los moabitas son descendientes de Lot. Y digo que son descendientes de Lot porque Lot es sobrino de Abraham. Y todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel tiene que ver con Abraham, Isaac y Jacob. A los dioses de los hijos de Amón. Moab es descendiente de la hija mayor de Lot. Ella se acostó con su papá porque creyó que se había acabado la descendencia de la humanidad. Se acostaron con él, lo emborracharon, y el viejito tuvo hijos con la hija mayor. Ahí vienen los Moab, y con la hija menor ahí viene Amón. Los dos están relacionados con hijos del pueblo o hijos de papá. Y los dioses de los filisteos viene de Filistín. Todos estos personajes son descendientes de Noé. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron, y se encendió la ira de Jehová contra Israel. Hermanos, es lección tras lección tras lección que el Señor tiene misericordia de este pueblo y que te sirva a ti y a mi hermano, que si de alguna forma tú te apartas de Dios, solo tienes que venir con Él con un corazón humilde, arrepentirte y borrón y cuenta nueva. Que esto te sirva de ejemplo, porque a veces pensamos, me aparté de la iglesia, ya no regreso. No, hermano, eso es lo que te dice Satanás. Pero aquí con esta lección tú vas a darte cuenta que tú regresas al Señor con un corazón humilde y Él te recibe. Así de sencillo. Jueces 10:18. Vamos a leer. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Y por allá se ve esta aceleración. Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. ¿Qué me está diciendo este versículo? Que hay problemas con los hijos de Amón. Y ya se mencionó los galaditas. Galaad. ¿Saben por qué Galaad es una ciudad o un lugar famoso? Porque fue en Galaad
donde Labán, suegro de Jacob, hicieron las paces, porque iba a haber una trifulca, iba a haber un pleito, ya que Jacob llegó a la tierra de Labán con las manos vacías y cuando regresó traía las manos llenas. Sí, hermanos, traía toda clase de animales, me refiero a cabros, camellos, y traía 2 esposas, ¿sí? Traíamos a Rebeca y a Lea, y tenía 2 concubinas que eran las siervas de Rebeca y de Lea. Hermanos, Galaad es un lugar muy importante, y también Galaad fue un personaje que lo vamos a ver hoy. Ahora, ¿tenemos nosotros alguna idea? ¿Tenemos nosotros alguna idea de lo que estamos hablando? Sí. Vamos a entrar en este estudio, ya vamos a entrar con Jefté, hijo de Galaad. Y vamos a ver el libro de Jueces, capítulo 11. Estamos en Jueces, solo vamos cambiando los capítulos. Capítulo 11 del 1 al 3. Y Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Hermano, cuando yo comienzo a leer esta historia, yo veo una dura y difícil controversia en la misma escritura. ¿Cómo es posible que al comienzo me dice Galaadita, esforzado y valeroso? Muy hermoso comienza la historia, pero de pronto comienza a cambiar y dice que este hombre forzado es hijo de una ramera. Para comenzar, es un hijo ilegítimo. Eso era muy grave en esa época en Israel. Y luego, la terrible reputación de su madrecita. Santo Dios. Imagínense que en ese tiempo y en este tiempo, alguien hijo de una prostituta, ¿verdad? Bien duro y bien difícil. Y por tanto dice la historia que cuando sus hermanos crecieron, cuando yo oigo esto, la Biblia no lo explica, pero me da información entre líneas. Quiere decir posiblemente que la esposa de Galaad, papá de Jefté, no podía tener hijos. Es lo primero que yo entiendo, porque dice que luego cuando crecieron, ellos lo echaron a él. Parece que él era el mayor. Fíjense bien en esos detalles, ¿no? Y le dijeron: no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer, eres un bastardo, le están diciendo. Y lo peor, tu madre mira lo que es, ¿no? Y entonces la historia continúa y dice que Jefté se fue a Tob, un territorio, y que se juntó con ociosos. Yo le diría vagos, ¿verdad? Un montón de vagos. Pero me llamó la atención el primer versículo valeroso y me fui a estudiar otras Biblias y todas dicen lo mismo. Pero cuando estudié la Biblia en inglés me alegré. ¿Sabe por qué me alegré? Porque desafortunadamente cuando una persona es hijo disculpen, esto está supuesto estar apagado y no sé cómo se activó. Entonces,
joven, este hombre, como dicen, con tal trasfondo, con tal historia. Dígame usted, ¿cómo se ha de sentir un hombre así? Pero, mire qué interesante lo que también encontré. Ustedes saben que Israel en ese tiempo y en este tiempo es uno de los países más conservadores. Y los ancianos son básicamente la ley. Luego vamos a entender esto un poco mejor. Cuando yo leí la Biblia en inglés dice aventurero. Aventurero es mejor que ocioso. Al final pueden ser lo mismo. Pero me gustó esta expresión porque calza mejor con esforzado y valeroso del primer versículo. Vamos a continuar leyendo para que la historia vaya girando y vayamos viendo el mensaje que el Señor quiere que entendamos y no lo que nosotros queremos entender. Esto lo repito y lo repito como un disco rayado. ¿Por qué? Vamos a ver. Disculpe. Jueves 11 del 4 al 6. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron: Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Yo me pongo a pensar, ¿qué? ¿Cómo? Primero agarran al hombre, lo sacan de su tierra, lo sacan de su hogar, lo humillan, lo pisotean, lo cachetean y después ir a pedirle ayuda. En mi mente, y no estoy especulando porque más adelante la Biblia me va a dar la razón, digo yo, Dios está viendo lo que está pasando en Galaad. Dios está viendo la injusticia que se está cometiendo con este joven o con este hombre. Él no tiene la culpa que su padre haya buscado a esa mujer que es su madre. Él no tiene la culpa. Y conociendo ya a nuestro Dios, Dios de justicia, van a ver qué bonito cómo la pone él. Vamos a leer Jueces 11 del 7 al 9. Este respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborreciste vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Versículo 8. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos a ti. O sea que si no fueran atacados por los amonitas, nosotros no te molestáramos. Qué bonito, ¿verdad? Cuando no te quiero, te doy una patada, y cuando te necesito, ayúdame. Así es fácil. Dice, continuamos con el versículo 8. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón. Ahora ya salió el peine, ¿verdad? Es que tiene que ir a pelear. No es cosa que tiene bonita la cara, no. Y le dice: y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Versículo 9. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, seré yo vuestro caudillo. Mira qué interesante. En todo esto se está dando una guerra, se está dando un ataque. Y entonces los ancianos de Galaad vienen a pedir ayuda, que él, sí, y hasta cierto punto vienen a humillarse. ¿Por qué? Porque
son los ancianos, son los poderosos, son los religiosos, son las autoridades. Y mire el corazón de este hombre. Y el corazón me muestra a mí que cuando él dice, y Jehová los entregare delante de mí, él no dice, y si yo ganare la pelea, y si yo sometiera a los amonitas. No. Aquí me está dando un mensaje este hombre. Este hombre respeta a Dios. Este hombre honra a su Señor. Y eso es bonito y lo vamos a ver después. Vamos a ir adelante. Yo puedo ver la naturaleza humana. Nuestra naturaleza es cruel. Fíjense bien. Se ha dicho esto. Nosotros como personas individualmente podemos decir, oh, qué linda persona, mira qué agradable, mira qué honorable, mira qué bonito se viste, qué presentación, qué elocuencia, míralo, todo está bien. Pero a veces cuando se juntan los grupos como una humanidad, somos crueles, hermanos, somos crueles. Y este joven pasa semejante humillación por sus hermanos, lo corren de su casa y obviamente las autoridades del pueblo de Israel, los ancianos, lo aborrecieron y ayudaron a echarlo despiadadamente de su hogar. Ahí no hubo misericordia. El versículo 9, voy a repetir, es la prueba irrefutable de la reverencia, el respeto y el honor que Jefté da a su Dios cuando dice, y Jehová los entregare delante de mí. Jefté reconoce que él no ganaría ninguna batalla si no es por la bendición de Dios. Y eso es hermoso. Por otro lado, me pregunto yo, viendo nuestro Yahweh Tsidkenu. Yahweh Tsidkenu es una de las expresiones que quiere decir Yahweh o Jehová, justicia nuestra. Si el Señor está viendo lo que está pasando en Galaad, viendo la humillación que sufrió Jefté, ¿se quedará él con los brazos cruzados? Por supuesto que no. No al Dios que yo conozco. Y es por eso que él pone en una situación difícil a toda esta gente cuando los amonitas vienen contra ellos y no les queda otra. Fíjense bien, el Señor los acorrala a los ancianos, a todo Israel, y los acorrala para que vengan a pedirle en cierta forma perdón a Jefté. ¿Cómo se habrá sentido Jefté sabiendo lo que estaban expresando esta gente? Y fíjense lo bonito, ¿no? Que a mí me toca. Este hombre pudo decir, ¿saben qué? Váyanse por donde vinieron. Ustedes me humillaron, yo los voy a humillar a ustedes. No, voy con ustedes, váyanse. Y hubiera estado en orden, pero él no lo hizo. Hermanos, estamos viendo a nosotros al Dios de justicia, a nuestro Dios que cuando Él entra en acción y su misericordia se manifiesta en los siguientes versículos. Mire, Jueces 11:10 al 12. Vamos a analizarlo. Y dice, y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. ¿Sabe qué? Ya se convirtió en el comandante de las Fuerzas Armadas. Sí o no, estoy hablando con el lenguaje actual. Con el militar, con el chief, el jefe. Y luego dice, versículo 11, entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Estoy repitiendo. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa.
Versículo 12, y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo: ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Mire qué bonito cómo este hombre usa mensajeros, estrategias militares para evitar el derramamiento de sangre de dos pueblos, su pueblo y el otro. Analice esos puntos, analícelos. Por otro lado, yo estoy viendo en estos versículos que cualquier pacto que hace el pueblo de Israel, su Dios tiene que estar en el negocio. Porque yo recuerdo desde la época de Moisés, yo recuerdo desde la época de Josué, que el Señor le decía al pueblo: cuando ustedes hagan pacto, hagan alianza con sus hermanos, pero no hagan alianza con otros pueblos, porque el día que lo hagan se van a acostumbrar a sus leyes, sus normas y sus prácticas, que en la mayor parte de ellas serán abominaciones a Dios. Entonces, cuando el pueblo de Israel hace un pacto, Dios tiene que estar en el negocio. Otro punto muy importante, estoy viendo yo que Jefté es un buen líder. Sí, lo primero es la comunicación. Luego veo un hombre justo y de buenos principios. ¿Saben por qué? ¿De dónde agarra esta información? No dice la Biblia que Jefté se fue a la casa donde él vivía y fue a maltratar a sus hermanos, que bien los pudo haber hecho, y humillarlos como él había sido humillado. No lo hizo. Interesante. También nos enseña que Jefté es un gran militar, estratega. La palabra estratega viene de estrategia, y estrategia son las habilidades que tiene un militar para poder manejar una situación difícil sin derramamiento de sangre. Y él lo está abordando. Otra cosa, es un hombre de negocios. Y nosotros como cristianos debemos ser hombres de negocios. Porque, hermanos, los 12 apóstoles escogidos por Dios eran hombres de negocios. Si no, vaya a preguntarle a los pescadores. Sí, para pescar tiene que levantarse muy de mañana, tiene que ir a componer las redes, que todo esté bien, luego ir a buscar la mancha, allá donde está la mancha de peces. Después de buscar la mancha hay que agarrar al pez, después de agarrar al pez hay que lavarlo, hay que limpiarlo, y después hay que buscar al cliente y venderlo. Eso se llama negocio. Interesante. Ahora vamos a continuar con la historia. El libro de Jueces, capítulo 11, vamos a ver del 13 al 6. Veamos al rey amonita. El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, y desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvemela en paz. Versículo 14. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Mire la conversación que se está dando. Jefté, en la siguiente respuesta que vamos a ver, me lleva a mí a entender que Jefté es un hombre, escúcheme bien, estudioso, conoce su país, conoce la historia, las crónicas bíblicas de cómo fue que se dieron todas las cosas, cómo fue de que el pueblo de Israel terminó en Galaad.
Mire lo que dice Jueces 11, 19 al 23. Hermanos, esta es una lección para usted y para mí, porque Satanás siempre quiere engañarnos. Y si Satanás nos engaña, ya la regamos, hermanos. El rey amonita era un mentiroso de primera. Nosotros decimos en mi tierra, Nicaragua, un zángano, sinvergüenza, mentiroso. Y lo vamos a ver. Si yo le creo a Satanás y no le creo a Dios, ya la regué. Y la regué sin manguera. Mire, Jueces del 19, siempre estamos en capítulo 11, del 19 al 23. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda su gente, acampó en Jaasa y peleó contra Israel. Pero Jehová Dios de Israel entregó a Sehón y todo el pueblo en manos de Israel y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Hermanos, le está explicando Jefté a este hombre, o le está dando una cátedra de geografía del recorrido que hizo Moisés con el pueblo de Israel. Y este señor que se conoce como Sehón, en el versículo 20, ese hombre, cuando Israel venía de Egipto, no lo dejó pasar por su tierra. Sí. ¿Y qué pasó? Lo derrotaron y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos. Por tanto, el rey amonita es un gran mentiroso, porque la tierra nunca ha sido de él, siempre fue de los israelitas, desde la época que ellos agarraron a los amorreos, les dieron una paliza, el Señor, y desde entonces tienen esas tierras. Bueno, seguimos leyendo en el versículo 22. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo, ¿pretendes tú apoderarte de él? Le está diciendo Jefté al rey amonita. Sí, hermanos, Satanás a veces, con el ruido de los caites, nos quiere asustar. Hermanos, tú y yo tenemos poder sobre Satanás. No le creas. Él es un gran mentiroso. Eso lo dice el libro de Juan, capítulo 8, versículo 43. No aparece en la pantalla. Este es un comercial extra. Hermanos, Satanás es mentiroso, padre de mentira, homicida desde el principio, y el Señor lo dice. Vamos a seguir con la historia y vamos a leer a Jueces, siempre en capítulo 11, versículos 28 y 29. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió las razones que Jefté le envió, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo:
si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Cuando yo leo esto, hermanos, yo me pongo, como decimos, chirizo. No prometa a Dios al azar. Esto fue una cosa muy seria. El primero que salga de la puerta a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Cuando yo leí eso la primera vez, allá por el año 2014, yo me asusté. Dije yo, ¿cómo que cualquiera que saliera a recibirme van acaso a sacrificar a esa persona? Dios no le agradan los sacrificios humanos. Pero en la medida que fui leyendo y aprendiendo, entonces entendí, hermanos, entendí el propósito de lo que él le decía y lo ofreceré en holocausto. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. Yo veo que el rey amonita no entendió ni atendió razones que Jefté le demostró con historia, con geografía, que él era un gran mentiroso. Además, yo miro en Jefté que él mostró cualidades de un verdadero militante. Cuando digo militante, un gran militar, un hombre de conciencia, un hombre justo, un hombre de principios morales, un hombre que no quería derramar sangre, y eso dice mucho de él. Un hombre que, además de ser un líder inteligente y de ganarse el respeto de todos, porque para que fuera jefe, tiene que ganarse el respeto de los demás, ¿sí, hermanos? Y un hombre sabio, pacifista, y no es lo que pide el Señor. Bienaventurados los pacifistas, porque de ellos es el reino de los cielos. En una de las bienaventuranzas, el líder conoce la historia y geografía, y por eso Satanás no lo pudo engañar, hermanos. Nosotros como cristianos tenemos que aprender nuestra geografía, nuestra historia. Me refiero a nuestros países, porque yo sé que muchos de nosotros ni siquiera sabemos de qué pueblo eran nuestros ancestros, ya sea que seamos nicaragüenses, salvadoreños, costarricenses, hondureños. Como cristianos tenemos que saber de dónde venimos, tenemos que honrar esos lugares donde nacimos. Yo recuerdo perfectamente bien 3, 4, 5 ciudades donde mis familias se desarrollaron. Venimos del lado de España, venimos del lado de Inglaterra y venimos de Nicaragua. Sí, hermanos, y nunca se me van a olvidar mis raíces, orgulloso de ellas, pero hay algo más importante que mis raíces: la promesa que el Señor nos hace a través de la Nueva Jerusalén, nuestra futura ciudad celestial. Sigamos viendo, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado lo que usted le ofrece al Señor, porque una vez que usted lo ofrece, no hay vuelta de hoja. Yo conozco personas, y hasta yo cometí errores en un pasado, en mis primeros pasos. Cuando yo leí la historia de José en Egipto, yo me emocioné tanto que un día le dije al Señor: mire qué atrevido, Señor, ponme cualquier prueba que yo en tu nombre la voy a pasar. ¿Para qué hablé, hermanos? ¿Para qué hablé? Se me vino una que ni se las cuento. Tuve problemas financieros, tuve problemas familiares, tuve problemas de toda clase. Y el Señor me la mandó, como quien dice: aprende, Julito, a no ofrecerme ni provocarme, porque yo te tomo la palabra. Y así pasó aquí, hermanos. Miren lo que dice. Y este estudio es corto. Lo importante es el mensaje que el Señor me pone.
el mensaje principal. El pueblo de Israel falló y falló y falló. Sin embargo, nuestro Dios siempre deja una puerta para que yo me arrepienta y venga a Él. Mensaje el primero. Luego, liderazgo. Nosotros en la iglesia tenemos que tener el liderazgo de la excelencia, porque si hay que ser líderes, el mejor o la mejor cualidad que debe tener un líder es la lealtad a Dios, y después viene lo demás. Y tercero, tengamos cuidado con lo que usted le promete a Dios. ¿Sabe por qué? A usted se le va a olvidar, pero a él no. Mire lo que dice aquí, Jueces 11:30. Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. ¿Ok? Un pequeño resumen. 11:32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Hermano, cuando tú vas a una pelea, si el Señor y no estás en orden con Él, la pelea la vas a perder. Arréglate con Él primero, arréglate todo. Y cuando te digo pelea, puede ser una situación financiera, puede ser un problema de casa, puede ser un problema de divorcio, puede ser un problema de cualquier tipo, hermanos, social, sentimental, salud. El Señor tiene la gran promesa que nos dio a nosotros de Joel 2:28 y 29: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo. Sí, hermanos, yo le llamo nuestro mejor amigo, porque en el libro de Juan capítulo 12, 13 y 14, Juan el apóstol, el que escribió el libro de Juan: me voy, pero no los dejo solos, les dejo al Consolador. Y cuando dice Consolador, Él es la inspiración, Él es el que nos da los regalos, Él es el que nos guía, Él es el que nos recuerda, Él es el que nos jala las orejas, Él es el Espíritu Santo, tu mejor amigo. Hermano, Él es tu mejor amigo. Habla con Él, pídele inspiración, pídele guianza. Él es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Sí, hermano. Y ya lo hicimos. Mira lo que pasa en el libro de Jueces capítulo 11 siempre, versículos 34 y 35. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danza, y ella era sola, su única hija. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Cuando él la vio, rompió su vestido diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. ¿De qué está hablando? Te he ofrecido, hija mía, en holocausto. Y eso quiere decir dedicación completa. Eso es lo que quiere decir. Esta muchacha no se podía casar, ella no podía hacer nada más. Muy parecido, pero diferentes circunstancias, que lo que le pasó a Samuel. Ana llevó a Samuel después que lo destetó, y Samuel comenzó a caminar. Y ese hombre, 3 puestos a la altura: profeta, sacerdote y juez.
Cuando decimos juez para Israel, no trabaja como trabajan los jueces ahora. El juez en Israel era aquella persona que Dios había seleccionado para guiar a su pueblo, para protegerlo, para guiarlo, para defenderlo. Sí. Profeta, Mabí, el que traía la palabra en público, como lo hizo Isaías, Ezequiel, Jeremías, traían la palabra en público y no les importaba que el señor presidente estuviera ahí. Al presidente le decían idólatra, si es que el presidente, el rey en esa época. Hermanos, vamos a pasar al final ya. Jueces 11, 36 al 40. Hemos estado leyendo en partes. Ella entonces, estamos hablando de la hija, hermano. Miren, qué belleza de hija. Miren, qué chulada de hija. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que le prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Esto era una forma de desahogar la emoción de que nunca iba a tener esposo, nunca iba a tener hijos. Sí, hermanos, esto era algo único en Israel. Versículo 38. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Galaíta, 4 días al año. ¿Qué cosas endechar? Mujeres que iban y se expresaban y lloraban y se emocionaban porque esta joven se había convertido en un ejemplo de lealtad, un ejemplo devoto, un ejemplo de dedicación, un ejemplo que tenía que honrar a su padre y dedicar su vida completamente a Dios. Hermanos, eso es muy raro, rarísimo verlo en nuestros tiempos. Sí, yo he visto una serie de muchachas que han pensado: me voy a hacer esto, voy a hacerme monja, voy a hacer el otro, pero llevan una vida que no tiene que ver nada con santidad. Sí, es bien triste. Hermanos, la prédica es corta, pero la quise hacer así, sustancial, porque el mensaje está bien claro. Y yo veo 3 puntos importantes y los vamos a repetir. 1, si tú has fallado en tu vida personal, si tú has fallado al Señor, si te has apartado de la iglesia, el Señor quiere que regreses. Y así como le permitió a Israel perdonarlo tantas veces, así también te va a perdonar a ti. Número 2, repitiendo, liderazgo. Tenemos que ser fieles, responsables. Hemos hablado bastante en nuestra iglesia misionera Maranata de liderazgo. Hemos hablado de las cualidades y las habilidades que debe de tener un líder, y esta es una de ellas. Un hombre de principios, un hombre que no pensó en la venganza, un hombre que se convierte en un diplomático. Primero negociemos,
un hombre valiente y esforzado, dice, un hombre fiel a Dios, respeta al Señor en todos los sentidos de la palabra. Cuando le dice, si tú me entregares a los amonitas, de esta manera moriría. Estamos hablando nosotros de una condición seria, compromiso. Y tercero, hermanos, no le prometamos a Dios lo que no le vamos a cumplir. Así de sencillo. Cuando yo miré esto, dije, qué bonito. Hay mucha historia más. Gente tuvo problemas con sus hermanos, los efraimitas, descendientes de Efraín, pero esa es otra historia. Pero esto lo consideré apropiado. Y como decimos en el lenguaje nicaragüense de ingeniería, breve, claro y conciso. Con esto terminamos, Dios me lo bendiga y vamos a estar pronto aquí para el próximo domingo. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, amantísimo Señor de los cielos, en el nombre de Jesús, venimos a usted, Señor, con un corazón humilde, buscando, Señor, su bendición, buscando, Señor, la sabiduría y buscando, Señor, esa llama divina del poder de tu Santo Espíritu. Gracias por ello, Señor. Ahora que vamos a casa, Señor, llévanos con bien, quita todo obstáculo del camino y, Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres de calidad. Alguien dijo por ahí, los números son importantes, pero lo más importante es la calidad de un producto. ¿Sí? Y la calidad tiene que ver con todas las formas de perfección, porque en la medida que un producto es mejor, se acerca a la perfección. Y lo dice Pablo, que él quiere la perfección de los santos. Dios nos lo bendiga, buenas noches y hasta la próxima. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuánto tiempo?